es la primera vez que expongo en un espacio público y creo firmemente en la democratización del arte. Entonces, el poder tener una pieza en donde toda la gente tenga acceso a ella sin puertas ni ventanas ni tener que pagar un boleto, me parece espectacular. Es como regresar a esa vocación natural del arte, ¿no? De la gente a poderse expresar y a poder convivir y a poder cuestionarse y compartir reflexiones. Hola, soy Carla Rojo de la Vega. Los invito a todos a quedarse a ver esta entrevista en Clase del Universal, en donde podrán conocer más sobre mi obra, mis procesos, mis futuros proyectos. Ojalá que les guste. Amigos de clase, en contexto de Semana del Arte en Ciudad de México, estamos con una artista que nos emociona mucho recibir en nuestro espacio, Carla Rojo de la Vega, quien además de ser escritora, es psicóloga también, comunicóloga, una artista multifacética. Carla, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Lex. Muy bien, gracias por venir. Me gustaría preguntarte un poco, hablando exactamente sobre tus facetas, ¿en qué momento decidiste que actualmente el lienzo y la escritura también fueran la parte actual de tu vida? ¿En qué momento esos dos aspectos llegaron y decidiste que tenías que empujar y seguir con ellos? Pues mira, yo te diría que desde niña es algo básico en mi proceso evolutivo. Me fascina escribir, tengo miles de libretitas por todos lados y todo el tiempo estoy escribiendo pensamientos, ideas, algo que se me ocurre inventar, dibujando. Entonces, desde chiquita lo hago, igual que la pintura, y nunca lo he dejado de hacer a lo largo de mi vida. Simplemente era algo muy mío. Siento que mi proceso creativo era algo muy, muy personal, que pues por mucho tiempo no tomé la decisión de compartir al exterior, ¿no? Era muy mío. Y conforme fueron pasando los años, bueno, hice muchísimas cosas, como bien lo dices, soy multifacética, estudié comunicación, psicología, maestría en administración pública, estuve en el gobierno federal muchos años, me encanta y me apasiona el servicio. Y fue después de una campaña política que pues terminé muy desgastada, muy desilusionada, porque como bien te digo, amo el servicio, pero al final del día cuando se compromete con la parte política, se vuelve complejo, hay muchos intereses de por medio y pues decidí continuar mi camino desde un espacio mucho más humanista. Al final parece que son muchas cosas, pero yo siempre digo que mi camino es muy transversal, a pesar de que pueda parecer multifacético o muchas materias, sujetos de acción que a lo mejor no tuvieran que ver, todo tiene siempre que ver, ¿no? Cuando estaba en gobierno era directora de comunicación social y ahí tenía que ver la parte de comunicación con la parte de administración pública. Paralelamente siempre he dado terapia de psicología transpersonal desde hace muchos años y pues dejaba esa parte terapéutica para mí de pintar o de escribir. Hace como 8 años decido publicar mi primer libro. Fue algo como, no sé, un día salió de bote pronto, estaba viendo todas mis libretitas y mis textos y dije, híjole, ¿y si publico un libro? Entonces ya empecé a escribirlo en la computadora y todo, y al año siguiente salió. Con mis pinturas, pues bueno, fue algo curioso, digamos así. Yo nunca pensé en vender mi arte porque, como bien te digo, es algo muy mío. Y de repente en la pandemia empecé a subir varias pinturas y hubo una persona que me preguntó cuánto cuesta esa pintura, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿cómo que cuánto cuesta? No es como venderle un brazo mío, es como una, sí, como una extensión mía esta pintura, porque al final a mí me gusta pintar todos estos procesos evolutivos empíricos. Entonces, de verdad me quedé como pensando qué hacía al respecto y le dije cierta cantidad y me dijo, bueno, en dólares, ¿no? Y yo, no, pesos. Y me dijo, no, yo siento que vas a ser muy famosa y te lo quiero comprar en esa cantidad. Y dije, bueno, si el universo me está mandando eso, y en ese momento justamente debía en mi tarjeta de crédito esa cantidad porque me acababa de ir a un viaje, dije, pues voy a aceptarlo, ¿no? Entonces lo acepté. Al día siguiente vino su asistente a traerme el dinero en efectivo. Hasta la fecha no lo conozco. Se llevó las piezas y como que dije, bueno, creo que algo hay que descubrir más por aquí. Entonces fue cuando ya empecé a hacerlo, digamos, al exterior, donde empecé a compartirlo ya con los demás, incluso empecé a comercializarlo. Y pues así llevo ya
pues desde entonces, no sé, unos 8 años, meramente en el tema del arte, la escritura, de la psicología. ¿Qué ha sido lo más difícil, tal vez, y también lo más fácil de silenciar, tal vez, como juicios externos, también propios, ¿no? Cambiaste, siempre ha estado en ti, pero decías es algo muy privado, tal vez hacerlo público. ¿Qué fue lo más difícil y también lo más sencillo en este proceso a lo largo de estos 8 años? Pues mira, creo que preguntas algo muy importante, porque el juicio como seres humanos es lo que nos detiene muchas veces a avanzar en ciertos proyectos, caminos o ideas. Totalmente. Yo tengo una anécdota de cuando era chiquita, que me encantaba la clase de dibujo en la escuela y tenía una maestra súper juiciosa, ¿no? Que cada vez que llegaba con un dibujo, una pintura, que yo de verdad estaba feliz de haberla terminado y me parecía que había quedado increíble y muy satisfecha con el proceso, me decía esto está mal, esta línea está mal, me borraba mis dibujos y yo me infartaba. Y quieras o no, pues esa parte de tener un tutor, un maestro, con una expertise en el tema que te esté diciendo que algo está mal, cuando pues tienes una edad, cuando eres un niño, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Y quieras o no, también va de alguna manera pues jugando con el autoestima, empiezas a pensar que está mal lo que haces, empiezas a agarrarle miedo, a decir quizá no soy tan buena, y eso pasa con muchísimas cosas más, ¿no? Creo que la educación de antes o en mi generación pues era bastante ortodoxa y arcaica en ese sentido. Entonces, pues bueno, vas creciendo y no solamente en la pintura, ¿no? En muchísimas cosas hay tanto juicio que te vas limitando, te vas escondiendo, te da miedo compartirte, no solo el juicio, sino también pues a ser lastimada de cierta manera. Entonces, pues eso yo creo que fue complejo y yo creo que hasta que llegué a cierta edad, a cierto punto de autoconocimiento, en donde empecé a hacer mi propio código de la existencia, porque siempre estamos regidos, si no es desde niños, ¿no? Bueno, lo que diga la familia, la religión, Claro. una sociedad, una constitución. Todo el tiempo hay estas reglas y cuando creces y te das cuenta que es tu propio camino y empiezas a hacer tu propio código y tus propias reglas, por así decirlo, se vuelve menos importante el que dirán. Y cuando realmente, yo creo que una línea muy delgada en el arte, ¿no? Cuando lo haces porque quieres vender y quieres esta aprobación, o cuando es un proceso muy orgánico en donde quieres expresarte y quieres compartir, generar algún cuestionamiento. Creo que el arte genera comunidad y hay un punto en donde, valga la expresión, se prostituye este tema por justamente no comercializarlo y entonces empiezan a haber muchas piezas iguales, sobre todo en México siento que impera un borreguismo impresionante, entonces hay una pieza que todo mundo quiere y entonces se empieza a poner de moda y entonces todo mundo tiene lo mismo y se pierde un poco el sentido de lo que es realmente una pieza artística, ¿no? Que está buscando expresar, empieza a agarrar una connotación, un sentido pues mucho más estético que la profundidad por la que fue creada, ¿no? Mis procesos son muy empíricos, no me gusta compartir nada que no haya experimentado porque siento que al final sería meramente teoría. Entonces, pues mis procesos son bastante catárticos, son terapéuticos para mí, es la manera de sacar todo eso que llevo dentro y que a veces no sé cómo expresar de otra manera, entonces utilizo las letras o los colores y se vuelve más sencillo para mí. Es todo un proceso en el que a lo mejor desde la música que elijo, ¿no? Cómo me siento en ese momento, si puse música clásica o violines muy estruendosos y lloro y me río y de repente abro un vino, me bajo un café o de repente escribo en mis paredes. Entonces creo que la sencillez va simplemente de eso, ¿no? De solo ser tú y de solamente querer expresar sin ir un paso más allá en pensar si le va a gustar a alguien, si va a quedar bien. Simplemente experimentar y explorar y en ese explorar pues van saliendo cosas interesantes. En este proceso tan orgánico me gustaría preguntarte si muchas veces las personas que no nos dedicamos al arte escuchamos que los artistas tienen algunas manías, no sé, por mencionar pintar descalzos o este tipo de cosas. Me gustaría preguntarte si en tu caso, que es un proceso tan orgánico, ¿hay algo similar o cada proceso es único y diferente? Pues mira, en mi proceso personal, a mí sí me gusta pintar descalza.
Tengo ya como un closet de ropa para pintar porque yo no sé pintar ordenadamente. O sea, si algo puede ser caótico en mi vida es el espacio donde pinto. Ahorita verás mi piso, acabo de pintar las paredes porque a cada rato acaba hecho todo un desastre y luego lo vuelvo a pintar y luego otra vez. Pero me gusta jugar con los trazos, con la pintura, probar nuevas cosas, ir al jardín, explorar y traerme algo y hacer diferentes texturas. Eh, entonces, pues sí, tengo como ropa especial porque acabo toda batida, entonces acaba siendo una obra de arte mis pantalones o mis sudaderas. Pongo un incienso siempre, me gusta muchísimo tratar de expandir todos mis sentidos mientras estoy haciendo algo. Entonces, desde el incienso, prendo una vela como de intención siempre, la música, la curaduría musical que elijo en ese momento. Te digo algo de tomar también, no sé, un vinito o un café, o depende cómo me siento en el momento, pero como que preparo ese espacio y trato de pues de expandir en ese sentido desde el oído, la nariz, el gusto. Siempre están mis perritos ahí rondando, de repente dejo que pasen experimentos o accidentes como muy orgánicos. De repente tengo obras que he vendido ya que tienen patitas de Júpiter o de Donatello, ¿no? Que de repente pasan y se llenan de pintura y pasan por ahí, dejo que suceda. Como, sí, el permitir que la vida sea sin ese juicio y dejando que suceda y sintiendo y pensando que todo es perfecto tal cual es. ¿Cómo funciona en tu caso, como en tu vida de artista? ¿Dedicas cierta hora del día o cómo es este proceso para hacer una obra? Pues mira, sí trato de ser estructurada porque al final del día tengo el estudio en mi casa. Claro. Y cuando vas a otro sitio, quieras o no, pues te obliga un poco a tener como ciertos horarios, a ir. Entonces, bueno, aquí tengo esta flexibilidad, pero trato de todas maneras, aunque sea mi propia jefa, por así decirlo, de generarme esa estructura. Entonces, normalmente me despierto temprano, saco a mis perritos, subo al gimnasio, que también tengo aquí, y entonces hago como toda mi rutina aquí, ¿no? Terminando desayuno y ya me hago un cafecito y me bajo al estudio y estoy pintando todo el día. A veces se me olvida desayunar, comer o cenar y me doy cuenta que llevo todo el tiempo ahí. O de repente, pues sí, si viene mi esposo ya como con él, hago un descanso, luego otra vez en la tarde. Pero voy buscando así mis momentos, ¿no? De repente estoy en la tarde leyendo y digo, ay, se me antoja pintar. O a veces me despierto y digo, ya quiero llegar a un lienzo y poner algo. Entonces, pues sí, trato de hacerlo todos los días, pero con esa flexibilidad de espacios, horarios, dependiendo también si doy alguna terapia ese día, si tengo alguna cita fuera. Claro. Con tus obras que el público va a estar pudiendo ver a lo largo del video, has visitado y llegado a exposiciones muy importantes aquí en el país y en otras partes. Me gustaría que nos compartieras si tienes como alguna que haya tenido un significado muy especial o que recuerdes con particular cariño por alguna anécdota tal vez muy especial. Pues mira, una que siempre voy a recordar con cariño fue la primera, ¿no? Que expuse en el Museo Torre del Reloj en Polanco, que por ser la primera, pues estuvo muy lindo y la tengo en un lugar especial. Te diría también que el Palacio de Minería fue extraordinario y fue una experiencia padrísima porque el año pasado o antepasado, ay, ya no me acuerdo ni en qué fecha fue, creo que fue el pasado, expuse en el Senado de la República, en el centro, ¿no? En Casa Nuestra. Y recuerdo estar en un cafecito que está enfrente, en lo que llegaba el curador, y de repente volteé a ver el Palacio de Minería que está justamente enfrente y dije, un día voy a exponer ahí. Y ya, se quedó nada más así la idea. Y meses después me volví a sentar en el mismo café y dije, qué increíble que hace unos meses estaba diciendo esto y ahora voy a exponer en el Palacio de Minería, que la verdad pues es un lugar emblemático de la UNAM. Tuve oportunidad de tener una sala de pintura ahí, tuve una escultura monumental ahí también. Entonces, pues bueno, estuvo increíble. La verdad, estoy muy agradecida con el Palacio. Y pues bueno, ahora también quizá un corte un poco más comercial, pero estoy muy emocionada porque voy a llevar una pieza monumental a Sonamaco. Sí. Hace 2 años tuve una pieza más pequeña, pero bueno, llevar esta pieza grande me da mucha ilusión.
¿Cómo estás viviendo esa parte? Sonamaco es, ya la mencionábamos al inicio del video, estamos en el contexto de una de las semanas más emocionantes de la Ciudad de México. ¿Cómo vives esa parte para ti ahora, después de una pieza tal vez un poco de menor tamaño y ahora una monumental? ¿Cómo es para ti ver tu trabajo en un lugar que es visitado por miles de personas? Pues estoy muy emocionada, como te digo, y no solamente por la feria. A mí lo que me gusta de presentar piezas es que la pieza dialogue con la gente y que la gente también tenga una retroalimentación con la pieza. Es una pieza que surge después de 2 años de estudio de la dualidad, que también está publicado en mi segundo libro, Luna Solar, y habla de las luces y de las sombras en el ser humano, ¿no? Es como una analogía y un espejo en donde tiene incluso un discurso que escribí de la pieza, en donde la obra dice, ¿no? El ser humano que me mira, no, el ser humano que me observa siente que me está mirando, pero se está mirando a sí mismo, ¿no? Entonces, habla también de la importancia de las sombras. Creo que hoy en día existe una corriente espiritual incluso en donde todos buscamos perseguir la luz y hay estas tendencias hasta de moda, me atrevería a decirlo, ¿no? De Instagram y redes sociales, de voy a meditar y los retiros y las plantas ancestrales y voy a ser vegano. Y perdemos de vista la importancia también de amar nuestras sombras, de observarlas, de abrazarlas. Y eso para mí es lo que nos hace ser seres completos. Entonces es una invitación a quien observa la pieza a también abrazar esas sombras, a entender con las luces que se proyectan en la pieza que no solamente es la presentación de la pieza per se, sino tiene un juego de luces en donde la pongo bastante minimalista, justamente para que se vea la luz, la sombra, el reflejo de las personas que están paradas enfrente. Y eso es un poco la idea, ¿no? Generar este cuestionamiento, y eso es lo que más me emociona de tenerla en ese espacio, porque pues hay muchísimos visitantes diarios de diferentes edades, hombres, mujeres, no solo del arte, de otras industrias. Entonces, pues está muy lindo poder compartir pues esta idea, estos aprendizajes proyectados en una pieza con los demás, ¿no? ¿Cuál es tu ancla justo en esta era de la inmediatez, ¿no? De los estereotipos en redes sociales y demás que ya mencionabas? ¿Cuál es tu ancla para ti justo para no perder el centro y seguir como justo enfocada sabiendo estas dualidades que tenemos los seres humanos? ¿Cómo funciona para ti esa parte? ¿En qué buscas, no sé, refugio tal vez si no es fuera del arte también? Pues mira, más que refugio he aprendido a dejarme ser y expresar. Creo que en este proceso de la dualidad he encontrado un abanico de colores, un arco iris, en donde somos todo eso y nada está bien o está mal, ¿no? Tú hablabas del juicio, ¿no? De niño es a lo mejor como, no llores por esto, o esto está mal, y de repente creces y te das cuenta que todo es igual de bello, ¿no? Desde llorar, estar enojado, estar feliz, estar alegre. Entonces, simplemente dejarme ser. Me salgo millones de veces de mi centro. Yo creo que es el reto de todos los humanos. Quien diga que vive en el centro, pues estará iluminado, no sé qué estará haciendo. Pero el salir del centro e ir a un lado al otro te permite entender que existen los demás. A mí me pasó estos 2 años que yo decía, es que ¿por qué estoy en el negro o en el blanco? El negro en el blanco, quiero encontrar el centro, y después caí en cuenta, después de mucho tiempo, de algo tan básico como me salgo del centro para entender que estaba en el centro, porque cuando estamos inmersos en algo no podemos ver. Entonces necesitamos salirnos para entender que ahí está. Y irme de repente en la oscuridad me encanta, me parece súper interesante. Encuentro muchas cosas ahí pues profundas, ¿no? Desde la manera que puedo escribir en la oscuridad, o lo que puedo pintar, las esculturas que puedo hacer. De repente me gusta también explorar la luz y hacer otro tipo de cosas. De repente en el centro y en el equilibrio hago otras. Como que me gusta explorarme en todas estas versiones, sin casarme con ninguna, aceptando lo que es, sin tratar de controlar y solamente fluyendo. Retomando un poco tu obra, hace poco también inaugurabas una pieza monumental en Chapultepec. Me gustaría que nos comentaras un poco de eso, cómo fue la experiencia. Es la primera vez que expongo en un espacio público y creo firmemente en la democratización del arte. Entonces, el poder tener una pieza en donde
toda la gente tenga acceso a ella sin puertas, ni ventanas, ni tener que pagar un boleto, me parece espectacular. Es como regresar esa vocación natural del arte, ¿no? De la gente a poderse expresar y a poder convivir y a poder cuestionarse y compartir reflexiones, incluso pueden hasta tocarla. Al principio cuando la puse ahí me decían muy preocupados la directora de Chapultepec, oye Carla, pero la pueden rayar, la pueden grafitear, o sea, ¿estás segura? Y yo sí estoy segura y no importa, y si la tocan o lo que sea es parte de, creo incluso que pues la gente empieza a llenar como de esa energía la pieza, ¿no? Y las piezas adquieren vida de alguna manera, ¿no? Creo que no es la misma pieza después de estar en un espacio e irse a otro, incluso cuando sale del taller, ¿no? Y se empieza a cargar como esa energía, me parece muy, muy lindo. Y sí, sobre este 2026, ¿cuáles son los planes en donde vamos a poder ver tu obra? Pues mira, ahorita estoy explorando las texturas, como bien dices. La base de mi obra siempre es la sustentabilidad. Creo muchísimo en eso y siento que nada es desperdicio. Entonces, desde las esculturas que he trabajado con madera, es madera que normalmente dejan como un desperdicio y que yo creo que solo le regreso su vocación natural de haber sido arte a un tronco o algo así que ya está ahí tirado. Incluso rescaté para esta colección telas, ¿no? Pero desde una sábana de algodón egipcio que estaba rota y en vez de tirarla traté de explorar con ella, con tul, con piel, con diferentes materiales, pero siempre de aprovechamiento, ¿no? Incluso te diría que Posibilidades, la pieza que está en Chapultepec, que está padre porque es el Centro de Cultura Ambiental en donde está y justamente hace sentido porque es una pieza elaborada con aprovechamiento de acero. Son puros pedacitos de acero soldados que forman esta pieza. Entonces, pues bueno, ahora lo hago con telas y esta nueva colección se llama Marea. Apenas la voy a empezar a presentar. Todavía ni siquiera la termino, tengo algunas piezas ya, pero habla de las texturas internas del ser humano, ¿no? Así como son las texturas que están en la pieza, son todas estas texturas que residen dentro de nosotros y todo este movimiento y cómo al final el no movernos, el no fluir genera rigidez y la única constante es el cambio y el movimiento, ¿no? Entonces habla de esto y como te digo, mis procesos y lo que comparto siempre es bastante humanista porque creo que es algo en lo que todos podemos converger y entender y generar empatía y compartir y dialogar. Entonces, bueno, va de eso. Es una colección que voy a presentar próximamente en Texas. Y después vendrán otros espacios. Todavía no quiero como que llegar hasta allá porque bien hablaste de la inmediatez y quiero vivir cada proceso, ¿no? Todavía está esta pieza en Chapultepec, luego sigue Sonamaco, voy a tener una exposición en Hub, la misma que tuve en Minería, se fue para allá. Y pues bueno, ya después inicio con María y todo lo que va a suceder con esa serie. Contarles que estoy muy agradecida porque este año me eligió Mercedes-Benz como artista para presentar mi pieza en Sonamaco. Entonces, Posibilidades va a estar en el booth de Mercedes-Benz. Ahí pueden verla junto con un conjunto de luces, de audios, como expandir los sentidos en esta experiencia que les comentaba de luces y sombras. Y pues bueno, es del 4 al 8 de febrero, ahí voy a estar casi todos los días, dando recorridos privados, compartiendo con la gente un poco más sobre la pieza. Entonces, pues bueno, ahí pueden visitarla y me encantará que me dejen sus comentarios también sobre su experiencia con la pieza. Compártenos también tus redes sociales porque ahí eres muy activa, subes todo tu trabajo, entonces las personas que tal vez están descubriendo un poco más de ti y estén interesados también te puedan encontrar. Claro, pues tengo Instagram que es @carlarrojodelavega o mi página web que es www.carlarrojodelavega.com y pues bueno, eso es todo. He tratado de no meterme más en redes sociales porque si no me absorben, entonces ya con el Instagram. Sí, y eres muy activa también, entonces ahí seguro te pueden encontrar. Sin duda. Y nada, por último me gustaría hacerte una pregunta un poco divertida, digamos, también para conocerte ya y cerrar esta entrevista. Si pudieras cenar con un artista de cualquier época, ¿quién sería
¿Y qué le preguntarías tal vez? ¿Quién sería? Yo creo que sería con Leonora Carrington y me encantan las pláticas esotéricas. Desde niña estudio alquimia y pues también he explorado mucho el mundo ocultista, entonces creo que pudiera tener una conversación muy interesante con ella y más que hacerle preguntas, me gustaría escuchar lo que tenga que decir, no solo con respecto a su obra que plasma su vida misma, sino cómo vivía ella esas dimensiones, esos seres. Sí, que me contara un poco de esas experiencias extrapersonales que vivía y que plasmaba en sus piezas. Qué gran respuesta, Carla. Muchas gracias por recibirnos y nada, todo el éxito del mundo. Esperamos seguir viéndote de cerca en clase este 2026. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó esta entrevista, suscríbete y no te pierdas nuestra próxima exclusiva.